celebrar en los próximos días. Se trata del Día Mundial del Glaucoma, que se celebrará el próximo 12 de marzo. Vamos a conocer esta enfermedad ocular, vamos a conocer cómo se padece y qué consecuencias tiene, porque deriva en otras enfermedades. Para ello invitamos en estos momentos a Fernando García, responsable de la unidad de glaucoma del Hospital Costa del Sol. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos y vamos a hablar de algo importante como es ese glaucoma, un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares. Pues sí, el término glaucoma es algo general, ¿no? que engloba, como tú dices, muchos tipos de enfermedades diferentes, pero prácticamente para que la gente pueda entenderlo, es más fácil todo, ¿no? La inmensa mayoría de los glaucomas son los que se llaman glaucomas primarios de ángulo abierto, el glaucoma crónico simple, que eso prácticamente es en nuestro medio el 80% de los glaucomas. Luego hay otros tipos de glaucomas que son los que la gente a lo mejor conoce como que entra de forma aguda, que son estos glaucomas agudos, el dolor de clavo, el que lo ha padecido, o si conoce a alguien que lo ha padecido, verdaderamente es algo muy dramático y puede llevar a la ceguera en cuestión de horas o días. Pero ese tipo de glaucoma es mucho menos prevalente y mucho menos frecuente que el glaucoma primario. ¿Cómo se detecta o cómo empieza a notar el paciente que puede estar sintiendo que tiene ese glaucoma? ¿Cuál es la detección? Pues es una enfermedad problemática en ese aspecto. De hecho, le llaman la ceguera silenciosa, porque no da síntomas hasta los estadios muy avanzados de la enfermedad, ¿vale? Por comprender qué es lo que es el glaucoma es una neuropatía óptica. ¿Qué es eso? Pues es una enfermedad del nervio óptico. ¿Qué es el nervio óptico? Pues lo que nos une nuestros ojos, que se encargan son como las ventanas, nuestros ojos al fin y al cabo son ventanas a través de las cuales ve el cerebro, que es el que de verdad ve. Y esa información, ¿cómo se transmite del ojo al cerebro? Pues a través de los nervios, ¿no? Pues el nervio óptico es el que sale del ojo y transmite la información hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, esa neuropatía óptica, una vez que se desarrolla, es por definición, es una enfermedad progresiva. O sea que siempre teóricamente va a ir evolucionando. Y además es crónica, o sea que no se cura. No se cura. Crónica, o sea que no se cura y siempre progresa. No es reversible, digamos. Claro, el problema es que la progresión puede ir tan lenta que el paciente, como veis en la imagen esta que están poniendo, va perdiendo campo de visión y él hasta el último momento es capaz de ver a lo mejor los numeritos que te pone en la consulta del oftalmólogo, ¿no? 3, claro. 2, 4, 5, sí. Porque se va adaptando, ¿no? Quizás, doctor, se va adaptando a esa poca visión y no se da cuenta de que la está perdiendo. Efectivamente. Y hasta que al final, pues ya un día, pues de pronto dice, oye, pues caramba, con este ojo no veo, ¿no? Porque ha perdido ya todo el campo de visión y lo último que se pierde es eso, ¿no? Sí hay que tener en cuenta que es una enfermedad muy frecuente. Es una enfermedad que afecta casi al 2% de la población. Puede afectar a todas las edades, ¿no? Pero la edad precisamente es un factor de riesgo. A lo mejor con 40 o 50 años solo el 0,1% o 0,2% de la población es glaucomatoso, pero por encima de los 80 años el 10% de la población es glaucomatoso, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una enfermedad muy frecuente. Doctor, ¿esta enfermedad proviene por algún motivo, alguna causa o no? ¿O aparece de repente? O no sé, o podemos evitarla de alguna manera, no sé, con algunos hábitos. Bueno, es una predisposición. De hecho, la neuropatía óptica esta que decimos, el glaucoma, es una enfermedad que hemos dicho que es crónica y progresiva, y el principal factor de riesgo para padecerla es tener la tensión del ojo elevada, ¿vale? De hecho, el tener la presión intraocular elevada es el único factor que nosotros podemos modificar para disminuir o ralentizar la progresión de la enfermedad. O sea, normalmente los pacientes tienen la tensión del ojo elevada y esa elevación crónica de la tensión lo que hace ir dañando poco a poco es como asfixiar un poco al nervio, ¿no? Está el nervio asfixiado porque no puede funcionar bien porque tiene mucha presión alrededor, ¿no? Entonces, si bajamos la presión,
pues los mecanismos de transmisión de la información mejoran y las células no degeneran hasta la muerte. Consecuencias de sufrir este glaucoma, pérdida de visión, incluso puede llegar a una ceguera absoluta. Sí, a nivel mundial es la segunda causa de ceguera, la segunda, después de la catarata, a nivel mundial hablamos, ¿no? En nuestro medio también la segunda causa de ceguera irreversible hablamos, ¿no? La catarata se puede operar, ¿no? Pero el glaucoma, lo único que puede hacer es la operación. Me van a operar de glaucoma. ¿Es para curar la enfermedad? No, la enfermedad no se cura. Las operaciones de glaucoma lo que pretende es disminuir la presión, ¿vale? Disminuir la presión. Es una enfermedad y una cirugía difícil muchas veces de explicar, porque el paciente, en el momento que tú le dices, mire usted, esto está evolucionando, el campo de visión se va dañando, vamos a tener que bajar la presión. El paciente es el mejor momento que está viendo del resto de su vida, porque con la enfermedad lo único que va a hacer es ir hacia abajo, nunca va a ir hacia arriba, ¿vale? Entonces muchas veces hay que hacer medidas, ¿no? Porque incluso operaciones, que al principio pues el paciente incluso pierde algo de visión temporalmente para luego poderlo mantener durante más tiempo. Pero hay que hacerlo cuando llega el momento. Bueno, pues esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tratamiento? En este caso hemos visto que es posible una operación, pero también existe algún tratamiento para al menos ir frenando esa evolución. Sí, como hemos dicho que el principal factor de riesgo sobre el que podemos actuar y que es modificable es la presión intraocular, pues hay tratamientos de gotas, porque nosotros tenemos la suerte que echándolo encima del ojo, pues nos cae directamente donde queremos que llegue, ¿no? Si quisiésemos echarlo en el bazo, pues sería un poco más complicado, ¿verdad? Pero en el ojo no hay ningún problema, lo echamos encima, se absorbe y hace su efecto a nivel local, ¿de acuerdo? Entonces como la enfermedad es muy frecuente, casi todas las personas conocerán a alguien pues, que se pone gotas para la tensión. Normalmente se ponen una vez por la noche, gotas para la tensión, y eso es un tratamiento, como hemos dicho, que es crónico, pues de por vida, tratamiento de por vida. Si con eso es suficiente para controlar la presión y mejorar la progresión, o que no progrese, o que vaya lo más lentamente posible, pues es suficiente tratamiento con gotas. Que no, pues hay que pasar a los siguientes escalones. Bueno, seguir la cirugía. Importante igualmente siempre, ¿no? Una prevención, un control anual de nuestros ojos. Eso siempre es la mejor de las opciones, ¿no? Para intentar pillarlo lo antes posible. Y hemos escuchado que como no tiene edad, pues estamos obligados, ¿no? A hacer esos... Claro, de hecho hay glaucomas congénitos, ¿no? Pero la proporción pues son muy pequeñas, ¿no? A lo mejor uno de cada 20.000 o 30.000 nacidos puede desarrollar un glaucoma congénito. Luego hay glaucomas juveniles, pero en nuestro medio probablemente a partir de los 40 años habría que tener ya una revisión. No hay que hacerla ya anualmente, ¿no? Antes se decía, vaya una vez al oftalmólogo una vez al año, tal vez es un poco exagerado, ¿verdad? Pero hacer una revisión por encima de los 40 años, que es cuando va llegando el momento de la vista cansada, de la presbicia, uno empieza ahí que ya empieza a no ver de cerca, pues es el momento de hacerlo, se toma la presión intraocular, se ve el nervio óptico cómo está, y si todo está bien, pues a lo mejor podríamos en el aspecto de glaucoma, pues ya dejar el tema tranquilo 5 años por lo menos, ¿vale? Pero sí hay que hacerlo porque como no da ningún síntoma de alarma, pues tenemos que adelantarnos a la enfermedad. Y tenemos que considerar los programas de screening y tal, porque es lo que hacen, pues controlar presiones intraoculares para las personas que tienen la tensión intraocular alto, que es el principal factor de riesgo para intentar tratarlos antes de que desarrollen el glaucoma. Porque de hecho se tratan muchos pacientes que son hipertensos oculares, o sea que tienen la tensión del ojo alta, pero no han desarrollado todavía el glaucoma, no tienen todavía la enfermedad, ¿vale? La mayoría de los pacientes se tratan y no han desarrollado la enfermedad, es lo que se pretende. Muy bien. Y bueno, una pregunta ya saliéndonos un poco del tema del glaucoma y hablando todavía de la vista. Está desaconsejado, ¿verdad, doctor, esa exposición tan máxima a las pantallas digitales que estamos acostumbrados cada día más a consumir? Bueno, por desgracia, vamos a decir que la naturaleza no ha hecho los ojos para estar mirando a 30 centímetros durante 10 horas al día. Para eso no está desarrollada la vista. ¿Y cuál es la adaptación del ojo cuando pasa eso?
pues hacerse ver cómodo, digamos, en una posición cercana. ¿Quiénes son los que ven cómodos en una posición cercana? Pues son los pacientes miopes, ¿verdad? Por eso ahora hay pues una auténtica epidemia, vamos a llamarlo ya pandemia, ¿no? Que estamos muy acostumbrados al tema de la pandemia, una pandemia en cuanto a miopía, ¿eh? De hecho, en países como Corea, de que los niños están con tablets directamente de principio, prácticamente el 70 o el 80% de los jóvenes de 20 años son miopes ya. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Pues porque el ojo se adapta a ver bien sin esfuerzo. ¿Y qué es ver bien sin esfuerzo? El miope ve bien de cerca sin esfuerzo. Si la población en general, imaginaros que la pandemia fuese todavía muchos años, estuviese con nosotros, ¿no? Y tuviésemos que vivir en habitaciones cerradas, que no pudiéramos salir, pues probablemente toda la población sería un poco miope, ¿no? Porque estaría en la mejor opción de poder ver sin necesidad de esfuerzo. ¿De acuerdo? Pues... O sea que hay que hacer más ejercicio al aire libre, más vistas al aire libre, siempre que tienes que trabajar, porque tenemos que trabajar de cerca, hacer su periodo de descanso con luz natural, y eso ya está demostrado. Eso antes era una suposición, ¿no? Como el tomar zanahorias para la vista, ¿no? Pero ahora ya está absolutamente demostrado en grupos de cientos de miles de pacientes que los que desarrollan mucha actividad con tablet, teléfono móvil, pequeñito, con poca luz, nuestros hijos allí que se esconden debajo de la sábana allí con el móvil, eso es un porcentaje muy alto de desarrollo miopía. Pues vamos a seguir su consejo, doctor Fernando García, responsable de la unidad de glaucoma del Hospital Costa del Sol. Muchísimas gracias de verdad a usted y a todos los profesionales que trabajan allí por atendernos tan amablemente cada vez que solicitamos vuestros consejos. Pues muchísimas gracias a vosotros por el interés. Gracias, un saludo. Gracias. Bueno, pues ya saben ustedes que para celebrar este día, hoy nos tenemos que hacer una revisión, al menos en esta semana. Es importante para nuestros ojos, para poder seguir manteniéndolos igual de bien o mejorarlos o parar, ¿no? Si tenemos algún tipo de enfermedad, al menos frenarla. Nosotros nos vamos a ir a publicidad para descansar nuestros ojos, para dejar de mirar las pantallas y asomarnos por la ventana durante unos minutos. Regresamos en este martes con más contenido. Será todo a la vuelta de la publicidad.